La vida y el contexto histórico de Papa San Eusebio. Papa San Eusebio fue un personaje fundamental en la historia temprana del papado, cuya breve pero significativa labor como líder espiritual de la Iglesia Católica marcó un momento crucial en su desarrollo. Su pontificado se desarrolló en una época en que la fe cristiana enfrentaba múltiples desafíos, tanto internos como externos, lo que convierte su figura en un referente importante para comprender las dinámicas religiosas y sociales de la antigua Roma. Aunque su legado no siempre ha sido tan destacado como el de otros papas de la época, su influencia en la consolidación de la estructura eclesiástica y en la defensa de los principios doctrinales merece un análisis detallado. Eusebio nació probablemente a finales del siglo III o principios del IV, en un período en el que el Imperio Romano estaba atravesando profundos cambios políticos y religiosos. Durante este tiempo, el cristianismo había pasado de ser una religión perseguida a convertirse en una fuerza cada vez más influyente, especialmente tras la conversión del emperador Constantino y la promulgación del Edicto de Milán en 313, que otorgó libertad de culto a los cristianos. Sin embargo, esta nueva era de tolerancia no eliminó todos los conflictos. Por el contrario, generó nuevas tensiones dentro de la Iglesia, particularmente en relación con cuestiones doctrinales y la organización jerárquica. Fue en este contexto complejo donde Eusebio asumió la dirección espiritual de la Iglesia romana, enfrentándose a disputas teológicas, divisiones entre clérigos y fieles, y el reto de mantener la unidad frente a corrientes heterodoxas. La importancia de su figura radica en su papel como mediador en conflictos doctrinales, su compromiso con la disciplina eclesiástica y su defensa de la autoridad papal frente a grupos disidentes. Además, su breve pontificado, aunque rodeado de controversias, reflejó los esfuerzos por establecer una línea clara de autoridad moral y doctrinal en la Iglesia. Comprender su vida y obra permite vislumbrar cómo los primeros papas lidiaron con las dificultades de liderar una institución en constante evolución, mientras navegaban entre la presión política del Imperio Romano y las demandas espirituales de sus seguidores. En este sentido, la figura de Papa San Eusebio no solo es relevante por sí misma, sino también por lo que representa sobre el estado de la Iglesia durante uno de sus períodos más definitorios. Origen y formación de Papa San Eusebio. Aunque los registros históricos sobre la vida previa al papado de San Eusebio son escasos, se pueden inferir ciertos aspectos clave de su origen y trayectoria eclesiástica basándose en documentos antiguos y fuentes posteriores. Se cree que nació en Roma a finales del siglo III, en un periodo en el que el cristianismo aún enfrentaba persecuciones intermitentes, si bien ya contaba con una comunidad organizada y creciente en la capital del Imperio Romano. Dado que su elección como papa implicaba un alto nivel de conocimiento teológico y experiencia pastoral, es razonable suponer que recibió una educación sólida en las enseñanzas de la fe cristiana, posiblemente bajo la tutela de figuras prominentes de la Iglesia romana. Durante su juventud, el cristianismo estaba en transición. Si bien todavía existían sectores de la población que lo veían con sospecha, el movimiento religioso había ganado suficiente terreno como para contar con comunidades estructuradas, líderes reconocidos y una red de iglesias locales. Es probable que Eusebio haya sido criado en un ambiente profundamente religioso, quizás dentro de una familia que profesaba el cristianismo desde generaciones anteriores. Este entorno habría moldeado su vocación desde joven, llevándole a dedicarse al servicio eclesiástico en un momento en el que la Iglesia necesitaba hombres firmes en la fe y capaces de resistir las presiones externas. Su carrera clerical debe haberse desarrollado durante los años previos a su elección como obispo de Roma, lo que implica que ocupó cargos menores dentro de la jerarquía eclesiástica antes de alcanzar posiciones más elevadas. En aquella época, el ascenso al papado solía estar vinculado a méritos teológicos, habilidades pastorales y una reputación intachable en cuanto a conducta moral y doctrina. Es muy probable que Eusebio hubiera ejercido como diácono o presbítero en alguna de las parroquias romanas, adquiriendo experiencia en la administración de los sacramentos, la predicación y la resolución de conflictos dentro de la comunidad cristiana. Además de su formación práctica, su conocimiento doctrinal debió ser amplio, incluyendo una comprensión profunda de los escritos bíblicos, los padres de la Iglesia y los debates teológicos emergentes.
Esto sería fundamental en su posterior confrontación con movimientos considerados herejes, así como en su participación en discusiones sobre la estructura de la Iglesia y la autoridad del obispo de Roma. Su preparación académica y pastoral lo habilitó para enfrentar los desafíos que surgieron durante su breve pero significativo pontificado, consolidándolo como una figura de autoridad moral y espiritual en un momento crucial para la historia del cristianismo. Elección y circunstancias del pontificado de Papa San Eusebio. La elección de Papa San Eusebio como líder de la Iglesia romana tuvo lugar en un contexto de intensa polarización ideológica y doctrinal. Tras la muerte del Papa Marcelino en el año 300 o 309, según distintas fuentes, surgió un vacío de poder que dio lugar a disputas internas dentro de la comunidad cristiana de Roma. El proceso electoral fue complicado por la presencia de facciones rivales, principalmente divididas entre aquellos que defendían una postura más conciliadora hacia los lapsi, es decir, los cristianos que habían renegado de su fe durante las persecuciones imperiales y quienes mantenían una postura estricta y exigían penitencias prolongadas antes de permitirles reincorporarse plenamente a la Iglesia. Esta división, exacerbada por tensiones políticas y sociales, hizo que la elección del nuevo papa fuera un asunto delicado y altamente disputado. Finalmente, en el año 309 o 310, Eusebio fue elegido como obispo de Roma, probablemente debido a su reputación de firmeza doctrinal y capacidad para mediar en conflictos. Su elección fue vista por muchos como un intento de restaurar la autoridad moral de la Iglesia y de imponer una línea clara de conducción en medio del caos generado por las disputas teológicas y la inestabilidad social derivada de las últimas persecuciones imperiales. Sin embargo, su pontificado no comenzó sin contratiempos. Algunos sectores, particularmente aquellos favorables a una postura más indulgente hacia los lapsi, rechazaron su designación, lo que condujo a una breve pero significativa escisión dentro de la comunidad cristiana romana. Una de las principales características de su gobierno fue su enfoque en la reforma y disciplina eclesiástica. Reconociendo la necesidad de reforzar la cohesión interna, Eusebio se concentró en establecer normas claras sobre la admisión de los lapsi a los sacramentos, insistiendo en que debían cumplir con penitencias públicas y demostrar sincero arrepentimiento antes de ser readmitidos plenamente en la Iglesia. Esta postura, aunque generó resistencia entre ciertos grupos, reflejaba su compromiso con la pureza doctrinal y la necesidad de mantener estándares éticos elevados dentro de la comunidad cristiana. Además de sus esfuerzos por resolver las divisiones internas, Eusebio también se enfrentó a otro problema crucial: la expansión de corrientes heréticas, particularmente el donatismo y otras ramificaciones de ideas consideradas peligrosas para la unidad de la fe. Si bien el donatismo era más fuerte en el norte de África, sus ideas tenían eco en algunas partes de Italia, y Eusebio se mostró firmemente opuesto a cualquier intento de fragmentar la Iglesia mediante interpretaciones extremas de la pureza sacramental. Su enfoque en la centralidad del obispo de Roma como autoridad moral y doctrinal fue un elemento clave en su intento de contrarrestar estas tendencias divisivas. Sin embargo, su determinación por imponer una línea clara de autoridad y disciplina pronto le granjeó enemigos tanto dentro como fuera de la Iglesia. Los grupos que favorecían una postura más flexible hacia los lapsi, así como aquellos que se oponían a su visión autoritaria del papado, comenzaron a conspirar contra él, presentando acusaciones ante el emperador Maximino Daia, quien gobernaba entonces el este del imperio y mantenía una postura ambigua hacia el cristianismo. Estas denuncias, combinadas con la tensión general entre el Estado y la Iglesia, llevaron a su destierro poco después de asumir el cargo. El breve pontificado de Papa San Eusebio, aunque lleno de desafíos, dejó una huella duradera en la historia de la Iglesia. Sus esfuerzos por restablecer la disciplina eclesiástica, combatir el laxismo moral y defender la autoridad del papado marcaron un precedente importante para futuros líderes de la Iglesia. A pesar de su exilio, su legado persistió en las decisiones posteriores de los papas que buscaron consolidar la unidad doctrinal y fortalecer la estructura jerárquica de la Iglesia romana. Políticas y acciones de Papa San Eusebio durante su pontificado. Durante su breve pero intenso pontificado,
Papa San Eusebio implementó una serie de políticas y acciones destinadas a restaurar la autoridad moral y doctrinal de la Iglesia romana. Una de sus prioridades fue abordar los problemas relacionados con la reintegración de los lapsi, es decir, aquellos cristianos que habían renegado de su fe durante las persecuciones imperiales y deseaban regresar a la comunidad eclesial. Este tema generaba intensas discusiones dentro de la Iglesia, ya que existían diferentes posturas sobre la forma en que debían ser tratados. Mientras algunos defendían una actitud más indulgente, permitiendo su retorno sin penitencias prolongadas, otros sostenían que debían someterse a procesos rigurosos de arrepentimiento y purificación. Eusebio se alineó con esta última visión, argumentando que la pureza de la Iglesia dependía de mantener altos estándares morales y espirituales. Por ello estableció normas estrictas para la readmisión de los lapsi, exigiendo que realizaran actos públicos de penitencia y demostraran un arrepentimiento sincero antes de poder participar nuevamente en los sacramentos. Esta decisión fue recibida con críticas por parte de los sectores más moderados, quienes consideraban que tales medidas eran demasiado severas y podían alejar a muchos fieles que buscaban reconciliarse con la Iglesia. No obstante, Eusebio defendió firmemente su posición, afirmando que la salvación colectiva de la comunidad cristiana dependía de su fidelidad a los principios establecidos por Cristo y sus apóstoles. Otra de sus grandes preocupaciones fue combatir la influencia de corrientes heréticas que amenazaban la unidad doctrinal de la Iglesia. Entre ellas, el donatismo, que tenía una fuerte presencia en el norte de África, representaba una amenaza particular debido a su negativa a reconocer la validez de los sacramentos administrados por clérigos que habían cedido ante la persecución. Aunque el movimiento no estaba tan extendido en Roma, sus ideas encontraban simpatizantes entre algunos sectores de la iglesia local, lo que motivó a Eusebio a tomar una postura clara en contra de esta doctrina. Reafirmó la importancia de la continuidad apostólica y la validez de los sacramentos, independientemente de la conducta personal de quienes los administraban, una posición que sentaría las bases para futuras discusiones teológicas sobre la naturaleza de la gracia divina y la autoridad eclesiástica. Además de sus esfuerzos en el ámbito doctrinal, Eusebio también trabajó activamente para fortalecer la estructura jerárquica de la Iglesia. Reconociendo la necesidad de una autoridad centralizada que pudiera guiar a las diversas comunidades cristianas dispersas por el Imperio Romano, reforzó el papel del obispo de Roma como cabeza visible de la Iglesia universal. Esta visión, aunque no era nueva, cobró mayor relevancia en un momento en que múltiples centros de poder eclesiástico competían por influencia, especialmente en Oriente. Al afirmar la primacía del papado, Eusebio contribuyó a consolidar la idea de que Roma era el epicentro espiritual del cristianismo, una concepción que se afianzaría con el paso del tiempo. Sin embargo, estas políticas y acciones no estuvieron exentas de controversia. Los grupos que se oponían a sus medidas estrictas hacia los lapsi y su enfoque autoritario del papado comenzaron a organizar una campaña de oposición sistemática. Las tensiones internas se vieron exacerbadas por el hecho de que, en ese momento, el emperador Maximino Daia, quien gobernaba el este del imperio, mantenía una postura ambivalente hacia el cristianismo. Las acusaciones provenientes de sus opositores llegaron hasta las autoridades imperiales, quienes decidieron intervenir. Como resultado, Eusebio fue desterrado de Roma poco después de asumir el cargo, marcando el abrupto final de su pontificado. A pesar de su breve mandato, las decisiones tomadas por Papa San Eusebio tuvieron un impacto significativo en la evolución de la Iglesia. Sus esfuerzos por mantener la pureza doctrinal, combatir las herejías y reafirmar la autoridad del papado sentaron precedentes importantes que influyeron en los papas posteriores. Aunque su enfoque generó divisiones en su momento, su visión de una iglesia disciplinada y unitaria ayudó a consolidar los fundamentos de la estructura eclesiástica que continuaría desarrollándose en los siglos venideros. Relación de Papa San Eusebio con el Imperio Romano y el Estado. La relación entre Papa San Eusebio y el Imperio Romano fue compleja y marcada por las tensiones inherentes al contexto político y religioso de su época. Durante su breve pontificado, el cristianismo aún no había alcanzado el reconocimiento oficial completo por parte del Estado, y la coexistencia entre la autoridad imperial y la Iglesia seguía siendo un equilibrio frágil.
Eusebio se enfrentó a una situación en la que el emperador Maximino Daia, quien gobernaba el este del imperio, mantenía una postura ambivalente hacia el cristianismo. Aunque no reinició las grandes persecuciones de los emperadores anteriores, tampoco brindó un apoyo explícito a la Iglesia. Esta incertidumbre generó un ambiente de inestabilidad que afectó directamente la labor de Eusebio como líder espiritual de la comunidad cristiana romana. Uno de los mayores desafíos que enfrentó fue la intervención imperial en los asuntos eclesiásticos. Aunque el Edicto de Milán, promulgado en 313 por Constantino y Licinio, garantizaría posteriormente la libertad religiosa para los cristianos, en el momento en que Eusebio asumió el papado, la situación era aún precaria. La falta de una política imperial uniforme hacia el cristianismo permitió que gobernadores locales y funcionarios imperiales tomaran decisiones arbitrarias respecto a las comunidades cristianas, lo que a menudo resultaba en represalias contra líderes religiosos. Eusebio, consciente de estos riesgos, intentó navegar cuidadosamente entre la defensa de la autonomía de la Iglesia y la necesidad de evitar conflictos directos con las autoridades romanas. Sin embargo, su determinación por imponer disciplina eclesiástica y rechazar cualquier forma de laxismo moral lo colocó en una posición vulnerable ante el Estado. Las facciones que se oponían a sus políticas aprovecharon esta coyuntura para presentar acusaciones contra él ante el emperador, asegurando que sus decisiones constituían una amenaza para la estabilidad pública. Estas denuncias, combinadas con la atmósfera de sospecha que rodeaba al cristianismo en ciertas regiones del imperio, llevaron a su destierro. Según relatos posteriores, Eusebio fue expulsado de Roma y enviado a Sicilia, donde permaneció en el exilio hasta su muerte. Esta medida, aunque formalmente justificada por razones de orden público, reflejaba la realidad de que los papas de la época seguían siendo vulnerables a las decisiones del poder imperial. El impacto de esta relación entre la Iglesia y el Estado fue significativo. Por un lado, evidenció la fragilidad de la posición del papado en un momento en que el cristianismo aún no contaba con el respaldo oficial del imperio. Por otro, subrayó la importancia de que los líderes eclesiásticos negociaran cuidadosamente su espacio de acción dentro de los límites impuestos por el poder secular. Aunque Eusebio no pudo evitar su exilio, su resistencia ante las presiones externas reforzó la idea de que el papado debía mantener su independencia doctrinal y moral, incluso en tiempos de persecución o restricciones gubernamentales. Este episodio también sirvió como un recordatorio de los desafíos que enfrentarían los papas posteriores en su intento por establecer una relación equilibrada con el poder imperial. A medida que el cristianismo ganaba aceptación oficial, la interacción entre la Iglesia y el Estado se volvió más compleja, con momentos de cooperación y conflictos recurrentes. La experiencia de Eusebio ilustró que, incluso en un contexto de creciente tolerancia, los líderes religiosos debían estar preparados para enfrentar obstáculos políticos que podrían limitar su capacidad de actuación. Su legado, aunque truncado por su exilio, contribuyó a configurar una conciencia más clara sobre la necesidad de defender la autonomía de la Iglesia frente a las interferencias externas, un principio que continuaría siendo relevante en los siglos siguientes. Legado y santificación de Papa San Eusebio. A pesar de la brevedad de su pontificado y los desafíos que enfrentó, el legado de Papa San Eusebio se consolidó en la tradición eclesiástica, culminando en su reconocimiento como santo por parte de la Iglesia Católica. Su canonización, aunque no está documentada con precisión en los primeros siglos, se remonta a una época en la que la memoria de los mártires y líderes eclesiásticos que resistieron las persecuciones imperiales era celebrada como ejemplo de fidelidad a la fe. Su figura fue recordada como un defensor de la pureza doctrinal y la disciplina eclesiástica, valores que se consideraron esenciales para la consolidación de la Iglesia en un momento de transición religiosa y política. Su festividad se celebra el 17 de agosto, fecha en la que la liturgia católica honra su memoria como mártir y pastor fiel. Aunque no existe evidencia concluyente de que haya sido martirizado físicamente, su exilio forzado y el sufrimiento que enfrentó por defender sus convicciones se interpretaron como una forma de testimonio heroico de la fe, lo cual justificó su inclusión en el calendario de santos. En los registros eclesiásticos se le reconoce como un papa y mártir, destacando su compromiso con la ortodoxia y su resistencia ante las presiones políticas y teológicas de su tiempo.
Además de su veneración litúrgica, su legado se reflejó en la influencia que ejercieron sus decisiones sobre las generaciones posteriores de papas. Sus esfuerzos por reafirmar la autoridad del obispo de Roma como guía moral y doctrinal sentaron las bases para el fortalecimiento de la estructura jerárquica de la Iglesia. Futuros pontífices, conscientes de los desafíos que enfrentó Eusebio, continuaron trabajando para establecer una línea clara de autoridad papal, especialmente en los conflictos doctrinales y en las relaciones con el poder imperial. En el ámbito teológico, su postura firme frente al laxismo moral y las herejías influyó en los debates sobre la reconciliación de los lapsi y la validez de los sacramentos, temas que seguirían siendo relevantes en los concilios y decisiones posteriores. Aunque no llegó a ver el triunfo definitivo del cristianismo como religión oficial del imperio, sus esfuerzos por mantener la integridad de la Iglesia en tiempos de incertidumbre fueron reconocidos como fundamentales para el desarrollo de una identidad cristiana coherente y unificada. De este modo, Papa San Eusebio pasó de ser un papa controversial y exiliado a convertirse en un modelo de fidelidad y resistencia espiritual. Su canonización y celebración litúrgica no solo son un reconocimiento de su labor pastoral, sino también una afirmación de los valores que defendió durante su breve pero significativo mandato al frente de la Iglesia. Importancia de Papa San Eusebio en la historia del papado. La figura de Papa San Eusebio ocupa un lugar significativo en la historia del papado, no solo por su breve pero decisivo pontificado, sino también por el impacto que tuvo en la evolución de la estructura eclesiástica y la consolidación de la autoridad papal. En un momento en el que el cristianismo aún enfrentaba desafíos tanto internos como externos, su enfoque en la disciplina, la ortodoxia doctrinal y la defensa de la primacía del obispo de Roma sentó precedentes importantes que influirían en las generaciones posteriores de papas. Su determinación por mantener la pureza de la Iglesia, combatir las herejías y establecer criterios claros para la reintegración de los lapsi reflejó una visión de la fe que priorizaba la fidelidad a los principios apostólicos, incluso cuando esto generaba conflictos dentro de la comunidad cristiana. Además de su labor doctrinal, su enfrentamiento con el poder imperial demostró la fragilidad del papado en un contexto en el que las decisiones de los emperadores podían alterar radicalmente el rumbo de la Iglesia. Su exilio, resultado de las tensiones entre la autoridad eclesiástica y el control estatal, ilustró los riesgos que corrían los líderes religiosos que intentaban mantener la independencia de la Iglesia frente a las interferencias políticas. Sin embargo, su resistencia ante estas presiones reforzó la idea de que el papado debía mantener su autonomía moral y espiritual, un principio que continuaría siendo relevante en los siglos venideros. Por otro lado, su canonización y la celebración de su memoria como santo han contribuido a perpetuar su legado como un modelo de fidelidad y sacrificio. Aunque su nombre no siempre aparece entre los papas más destacados de la historia, su influencia en la formación de una iglesia más cohesionada y estructurada es innegable. Su ejemplo sirvió para reafirmar la importancia de la autoridad papal en la resolución de conflictos doctrinales y en la dirección espiritual de los fieles, consolidando así las bases del papado tal como se conocería en los siglos posteriores. En conjunto, Papa San Eusebio representa un eslabón crucial en la evolución del liderazgo eclesiástico, destacando por su firmeza en tiempos de crisis y su visión de una iglesia disciplinada y doctrinalmente coherente. Su legado, aunque a veces olvidado, sigue siendo relevante para comprender los desafíos que enfrentaron los primeros papas y cómo sus decisiones contribuyeron a la conformación de la institución que hoy conocemos.